Hola, el tema de este vídeo es el dilema de no hablar el castellano en Cataluña. Y quiero contar un poco de mis experiencias con la lengua en Cataluña y ponerlo en perspectiva. Mi nombre es Annie Holmgaard. Soy danesa, soy profesora de español y soy escritora de varios libros en castellano. Y entre ellos he publicado un libro que trata de Cataluña. Soy amante de España y del castellano. Tengo muchas amistades en Cataluña. Son académicos, maestros, artistas y realmente no sé quiénes son independistas, pero supongo que algunos lo son. He visitado o he pasado por Cataluña unas 15 veces durante los últimos 25 años. Y la primera vez que yo visité Cataluña fue en el año 1992. En 1992 fue el quinto centenario del descubrimiento de Américas. Y por eso en España, España fue anfitrión de los Juegos Olímpicos en Barcelona y el Expo en Sevilla. En Dinamarca ese año tuvimos un referéndum y rechazamos el Tratado de Maastricht porque queríamos mantener nuestra soberanía en aspectos como, por ejemplo, el euro. Y por eso hoy no somos una parte del sistema monetario europeo. Pues el mismo año fuimos campeonatos de fútbol, en el fútbol. Y era una gran victoria para un país tan pequeño, ganar sobre los gigantes de Francia y Alemania. Bueno, ese año unos catalanes quisieron visitar ese país extraño en el norte de Europa que tenía el mismo tamaño que Cataluña y no quería ser una parte del euro. Y yo fui a Cataluña para conocer a esa gente tan obsesionada por la independencia de España y que casi querían la guerra para salir de España y ser parte de la Unión Europea 100%. Me dijeron que ya que les gusté, hablaron castellano. Pero también me dijeron que yo aprendiera el catalán. Y entonces me regalaron diccionarios y libros en catalán, hasta las 3 banderas. Y nos pidieron poner las banderas atrás en el coche para enseñar al mundo que Cataluña era una región independiente. Pues entonces en ese año también yo vi que doblaron las películas al catalán. Y entonces les dije que no lo entendía y ya que era muy importante escuchar la lengua original de la película, porque en mi país subtitulamos las películas así que escuchamos las películas en su origen, sea inglés, castellano, francés, etc. Y de este modo escuchamos la lengua. Pues yo les dije que no hiciera el mismo error que como el resto de España, que doblan las películas norteamericanas al castellano, porque realmente tienen dificultades
de pronunciar bien el inglés. ¿Sabe qué me respondieron? Me respondieron que era importante doblarlas al catalán para que los catalanes no oyeran el castellano. Pues en este viaje también me invitaron a un restaurante donde yo conocí a unos catalanes que no hablaban el castellano, solamente me hablaron en catalán. Y aquí yo solo hablaba el castellano o el inglés y ellos tampoco hablaban el inglés y yo no podía comunicarme con ellos. Y para mí fue una mala experiencia. Yo quiero decir que yo soy de un país el mismo tamaño que Cataluña, con casi los mismos habitantes. Nosotros hablamos la lengua danesa, quiere decir que nuestro idioma está hablado por unos 6 millones. Quiero decir también que yo soy del campo. Yo crecí con un dialecto que hablaban mis antepasados, un dialecto que es una mezcla entre el danés y la gramática inglesa. Pero es un dialecto que no entiende el resto de Dinamarca. Cuando yo era niña no me atreví a hablarle a uno que hablaba el verdadero danés y aquí yo temía que se burlaran de mí. Si yo en la escuela hablaba mi dialecto, como todo el mundo, temía que mis compañeros se reirían de mí si yo hablaba el danés, el verdadero danés. Entonces no importaba que yo hablara, porque de cualquiera de los dos yo tenía miedo. Este dialecto se va desapareciendo porque muy pocos lo hablan y no se puede utilizar en los medios de comunicación y tenemos varios dialectos. Por eso todo el mundo aquí habla danés y además aprendemos idiomas. Todo el mundo habla danés y el inglés es como si fuera una lengua materna. Pues entonces yo orgullosamente puedo decir que yo fuera de hablar el danés, el castellano, el inglés, el alemán, también hablo mi dialecto, el jutlandés. Pero mi hijo no entiende el dialecto con que yo crecí. Pero al contrario, él habla castellano, una lengua con la que puede hablar con gran parte del mundo. La segunda lengua más hablada del mundo. Entonces los idiomas abren las puertas y nosotros los daneses lo admitimos. Es necesario hablar otros idiomas para acercarnos al resto del mundo. Es parte de la globalización y en esa vivimos. Pues entonces, hablando del catalán, yo no vi ningún interés en poner esfuerzo en aprender el catalán. Quería mejorar mi castellano, ya que también es la lengua que más se usa después del inglés en los medios, en las películas, en canciones, hasta el Justin Bieber, ¿no? Porque es una lengua lindísima.
Quiero decir que mi mamá, hasta su muerte, tenía un odio al alemán. Y eso fue por la guerra mundial. Pero en la escuela nos obligaron a aprender y hablar el alemán. Y por eso, porque Alemania es nuestro vecino. Y por eso muchos daneses hoy hablan el alemán. En los últimos 25 años he visto una diferencia en Cataluña. La primera vez que fui, los letreros estaban escritos en castellano y catalán. Y ahora es al revés. Ahora están primero en catalán y después en castellano. Y con los años también vi que había niños que no me entendían cuando yo les hablaba en castellano. Porque ahora aprenden primero el catalán y el castellano está enseñado como si fuera una lengua extranjera. Quiero decir que las nuevas generaciones menos y menos aprenden el castellano y tampoco hablan mucho inglés. Y es una lástima. Durante las últimas semanas he escuchado muchísimas grabaciones en YouTube sobre el tema de la independencia en Cataluña y veo que el mismo expresidente Puigdemont no habla ni castellano ni inglés en los medios de comunicación de Cataluña. Solo habla el catalán. Y yo digo, si siguen así, va a ser un país monolingüista que no saben hablar las dos lenguas más importantes del mundo. Y yo creo que es un gran error. Quiero decir que yo tengo un amigo íntimo que lleva viviendo unos 10 años en Cataluña. Y me dijo que cada vez que él pide un trabajo, le dicen que hable el catalán. Pero él está en España y él habla perfectamente el castellano, pero todavía le obligan a aprender y a hablar el catalán para poder conseguir un trabajo. Además, me enseñó hace poco unos papeles del hospital que solo estaban escritos en catalán. Y pues yo digo, ¿estamos en España o qué? Pues sobre mí, yo quiero decir que yo soy del país con la bandera y la monarquía más antiguas del mundo. Somos un país pequeño, justo a la frontera de Alemania. Y la bandera para nosotros es un gran símbolo danés que conservamos, igual que la monarquía, aunque que sabemos que es un poco anticuado, pero es una parte de nuestra cultura, nuestra historia, y ya que somos un país pequeño, queremos conservar algo que es muy danés. Pues como yo estoy informada, los catalanes eran una minoría que tenía su propia lengua, su propia bandera, religión, y fueron a vivir a lo que hoy es el centro-sur de Francia y el noreste de España. Fueron perseguidos por su lengua
Y más tarde, durante los años bajo Franco, los franquistas prohibieron el uso de la lengua catalana y la bandera señera en Cataluña. Entonces el pueblo catalán ha sido perseguido, ha sido reprimido por conservar su cultura. Hace unas semanas yo visité a una familia que viene de Groenlandia, una de nuestras autonomías. Y yo hablé con un chico que había venido a mi ciudad para estudiar informática. En Groenlandia han hecho lo mismo como en Cataluña, que ahora aprenden primero el groenlandés en las escuelas, y hoy en día hay gente que no habla danés. Entonces me dijo este chico que su hermano también quería venir aquí para estudiar, pero el problema era que él no habla el danés. Y ahora él tiene que aprender el danés para poder venir aquí para estudiar. Cada país tiene su lengua o dialecto, su bandera, su cultura, y deben tener el derecho de poder mostrarlo en el país que viven sin tener miedo. Sea yo, sean los catalanes, sean los españoles. Porque represión de la lengua y los símbolos y las costumbres no es buena. Crea fronteras, rencor, odio, xenofobia y guerras. Como profesora del castellano, un idioma que es hablado por casi 500 millones, yo tengo la obligación de enseñarles a mis alumnos este idioma, porque con este idioma se puede desenvolver en diferentes países de habla castellana o española, y tener más oportunidades para empleos o hacer negocios. Y ahora se dificulta un poco visitar Cataluña con esta situación, porque como es ahora, no pueden mis alumnos practicar el español real en Cataluña. Y desgraciadamente, mi escuela decidió hace 5 años enviar a nuestros alumnos a Málaga en un curso de Erasmus en lugar de a Cataluña. Y hace unas semanas cancelaron un viaje a Barcelona por lo que pasa allí. Si quieres que haga más programas, por favor, suscríbete abajo. Gracias.